Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nos, su espacio seguro. Hoy estamos con el equipo completo, Sammy, Tefa, José y mi persona, Ani. Chicos, ¿qué semana tan intensa? ¿Cómo están? Bueno, hola Ani. Bueno, en sí yo he pasado más en el autobús que en mi propia cama. He pasado entregando workshop, en clases, estudiando para exámenes, pruebas y demás. Siento que necesito vacaciones. Bueno, más bien que mi cerebro lo pida a gritos. Totalmente de acuerdo, Sammy. Esta semana ha sido muy pesada. He pasado con las pestañas abiertas del navegador, con workshops sin terminar. Veía que las palabras flotaban, donde uno sentía que todo le caía a mil y esa sensación de que uno se arrastra por las cosas. Bueno, qué bueno escuchar que no soy el único, porque justo esta semana yo también estuve con el estrés así, y es como que todo se te abruma, se te abomba, y el estrés no te deja como si fuera una pared. Entonces, bueno, por suerte el día de hoy vamos a hablar algo de eso, ¿cierto, Ani? Es una realidad innegable. Como estudiantes de psicología, muchas veces analizamos los procesos de los demás, pero hoy queremos ponernos frente al espejo. El objetivo de estos minutos es desmenuzar qué nos pasa exactamente en el cuerpo y en la mente cuando la presión académica nos sobrepasa. Queremos entender la diferencia entre el estrés cotidiano, la ansiedad que congela y ese peligroso sentimiento de pesimismo que llamamos indefensión aprendida. Bueno, exacto, y no nos vamos a quedar solo en la teoría. También vamos a debatir por qué es tan difícil pedir ayuda, también cómo identificar las señales de alerta en nuestros amigos y lo más importante que sería qué herramientas científicas podemos aplicar para recuperarnos, para poder recuperar el control de nuestra vida. Así que si estás ordenando tu cuarto, a la casa o procrastinando un ratito, prepárate y acomódate que hoy desarmaremos juntos de la presión universitaria. Están aquí entre nos y entramos a nuestra sección Científicos Hablando. Chicos, a nivel clínico y conceptual, no podemos meter todo en el mismo saco. José, ayúdanos a abrir este mapa conceptual. Bueno, hablemos del estrés. A nivel biológico, el estrés es una respuesta adaptativa. Esto quiere decir que debería ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué sucede? Que cuando el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que es, digamos, el encargado de activar el estrés, está como un grifo abierto y nadie lo cierra, entonces este comienza a tener efectos negativos, como por ejemplo que altera el reloj biológico, duermes mal, daña el sistema inmunológico, te enfermas. Y por último, nuestras funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de tomar decisiones pensantes y razonables, se van al piso. Bueno, qué importante en sí sobre lo del cortisol, Josué. Bueno, aquí tenemos de que cruzamos desde una línea hacia la ansiedad, siguiendo en sí los criterios del DSM-5-TR. Tenemos que en sí la ansiedad se diferencia del estrés porque no siempre responde a estímulos reales o presentes. De igual forma, este es un estado de aprensión ante amenazas hipotéticas, futuras o intangibles. Tenemos que el estrés es, por ejemplo, tengo un examen mañana, o bueno, el examen que tenemos hoy. O la ansiedad se podría ver como que, ay, voy a perder el ciclo, o sobre todo, voy a perder fisiología y decepcionar a todos, me decepcionaré yo misma y seré un mal profesional, por así decirlo, aunque nuestras notas sean excelentes. Gran diferencia, y si dejamos esa ansiedad y ese estrés que nos dominen sin hacer nada, podemos caer en una trampa psicológica, la cual es la indefensión aprendida, que ocurre cuando nos exponemos de forma repetida a las situaciones estresantes de las que nos sentimos que no tenemos el control o de las que podemos escapar. Nuestra memoria graba a fuego que hagamos lo que hagamos. El resultado será negativo. La persona adopta una disposición apática y un derrotismo aprendido.
¿Para qué voy a estudiar si igual voy a terminar perdiendo el ciclo? Así es, Estefa. Se pierde por completo la percepción del control y esto nos lleva a otras distinciones vitales, la diferencia entre la tristeza normal y la depresión clínica. Sami, coméntanos sobre eso. Bueno, es verdad lo que dices, Ari. Y en sí la tristeza es una emoción básica, reactiva a una pérdida o una decepción, y es limitada en el tiempo. En cambio, la depresión clínica requiere, según manuales diagnósticos, una persistencia evidente de síntomas físicos y mentales por un mínimo de unas 2 semanas. Este altera las esferas del sueño, lo que es el apetito, la energía y la distorsión de la cognición, sembrando una visión profundamente negativa de uno mismo, del mundo y sobre todo del futuro, acompañada en sí de la culpa y de la indignación persistente. Como vemos, son estados con raíces distintas. Ahora analicemos cómo se ven estos conceptos en el día a día. Vamos a desvelar lo que se nota y lo que no se nota. Bueno, ahora vamos a entrar a la sección de lo que se nota y lo que no se nota en la universidad. En sí convivimos con cientos de compañeros, algunos que caen mal y otros que no, pero rara vez sabemos qué pasa detrás de sus pantallas o de sus cuadernos. Chicos, en sí para ustedes, ¿cuáles son esas señales que sí podemos ver? Físicamente, el cuerpo siempre va a hablar. Una persona bajo estrés patológico o bajo ansiedad aguda puede demostrar varios temblores, sudoración, dificultades para respirar o dolores en la cabeza y tensiones musculares constantes sin causa médica aparente. Conductualmente, notas cambios drásticos en alguien que suele ser súper puntual y empieza a faltar, empieza a aislarse de los demás, empieza a alejarse de todos porque se siente a un tal punto de un aislamiento social repentino de la nada. Bien, y esto es lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, hay algo mucho más denso, y es lo que no puedes ver. ¿Qué está pasando por dentro de las personas que están experimentando este estrés patológico? Por ejemplo, si es que tomáramos un destornillador, abriéramos la cabeza de alguien, podríamos ver que está lleno de pensamientos rumiativos. ¿Qué es esto? Esa voz interna que te dice, vas a fracasar, o que no vas a poder. O por ejemplo, el mero hecho de sentirse mal como persona. Todas estas sensaciones y pensamientos no se los nota, pero están ahí, ahogándonos y pues desde afuera uno puede decir estoy bien. Y nadie se cree si estoy bien, pero trata de mantener esta fachada de normalidad. Y ahí entran en juego los factores de riesgo del entorno. Vivimos en ambientes donde la comparación constante o la alta competitividad académica actúa como factores detonantes. El aislamiento multiplica el riesgo. Por el contrario, los factores protectores son la flexibilidad cognitiva, el autocuidado y contar con un entorno seguro donde podamos expresarnos libremente. El problema es que el mayor factor de riesgo sigue siendo el estigma social. Existe el mito de que deprimirse o el simple hecho de estresarse es porque eres débil o no tienes una fuerza de voluntad, lo cual es completamente falso, obviamente. Ese miedo de ser juzgado, por ejemplo, ay no, mira con qué ropa tan fea vino hoy, o yo qué sé, etiquetarlo, sería una barrera demasiado grande que impide a los estudiantes, a nosotros como estudiantes de hecho, que buscar un tratamiento oportuno, ocultando en sí condiciones que hoy en día son perfectamente abordables y tratables con psicoterapia y un apoyo externo. Bien, esto ha sido todo como tal en teórico. Ahora vamos a desmenuzarlo en un caso, en algo que sea real, algo que podamos entender. Vamos a hablar de nuestro amigo Carlitos. Entonces, en el siguiente bloque vamos a ponerlo con ejemplos. Atención, por favor. Bueno, entonces nos encontramos en la segunda mitad de nuestro programa y entramos en una sección de análisis profundo. Vamos a ponerle un cuerpo a toda la teoría de las que estamos hablando y va a ser llamado Carlitos. Ani, ¿nos cuenta su historia, por favor? Con mucho gusto. Carlos es un estudiante universitario de excelente rendimiento académico, súper comprometido. Sin embargo, este ciclo se le ha acumulado a las materias más complejas. Por primera vez en su carrera, Carlos reprueba un componente práctico muy importante. En lugar de procesarlo como un evento aislado o un tropiezo del que se puede llegar a aprender, Carlos activa de inmediato lo que en psicología llamamos un estilo explicativo pesimista.
Así es, Ani. Su diálogo se vuelve sumamente destructivo. De igual forma, empieza a repetirse frases como soy absolutamente incapaz, nunca me voy a graduar. Esto demuestra que no sirvo para la carrera. Lo peligroso de ese estilo, explica, es que internaliza el fracaso de forma permanente y global. No piensa, me fue mal en este examen porque falló repasar o porque no me preparé con antelación, nada de eso, sino yo soy el problema y siempre mira mal. Y bueno, esto genera un efecto dominó, porque si es que Carlos se siente así y empieza a generar este tipo de pensamientos, lo que va a suceder a siguiente plazo es que va a empezar a sentir vergüenza y eso va a hacer que se aísle de su grupo de estudio por completo. Si se aísla de su grupo de estudio o deja de comer o empieza a dormir mal, porque claro, el estrés no te deja dormir bien. Entonces, el autocuidado de Carlos se va a ir al piso, su rendimiento como tal también se va a ir al piso y esto se va a seguir retroalimentando, es decir, me siento mal, por eso no me cuido y como no me cuido, me sigo sintiendo mal. Al dejar de intentar y al abandonar sus redes de apoyo, Carlos entra de cabeza en la indefensión aprendida. Como asume que cualquier esfuerzo que haga va a estar destinado al fracaso, deja de intentarlo. La confianza baja y cae al piso, pues su sentido de autoeficacia se encuentra totalmente decaído. Claro, y lo más preocupante de este caso es que la realidad termina confirmando ese sesgo. Al dejar de estudiar y aislarse, sus notas bajan aún más, reforzando su creencia de que no sirve para eso. Y es algo que nos pasa comúnmente a nosotros como estudiantes, convirtiéndose esto en un círculo muy vicioso y perfecto para la indefensión. Afortunadamente, no todo está perdido para nuestro amigo Carlitos, porque en psicología se han descubierto múltiples maneras de tratar esto. Entonces, a continuación, en nuestra siguiente sección, vamos a ver qué puede hacer Carlitos y cómo le pueden ayudar nuestros expertos psicólogos para que él pueda salir de este círculo vicioso. Ya volvemos. La palabra clave para todo esto indiscutiblemente es la resiliencia. Debemos entenderla como una capacidad psicológica de resistir a unas crisis, de ver el lado positivo, de superar todos estos revés sin rompernos y recuperar nuestro equilibrio dinámico. Para fortalecerla, el primer paso es aprender a evaluar las situaciones estresantes en formas objetivas, quitándonos la carga de la catástrofe y manteniendo una esperanza activa. Exacto. Y es algo que Carlitos y como estudiantes universitarios podríamos aplicarlo. Además, la evidencia empírica nos demuestra que hay 3 pilares en el estilo de vida, que actúan como un verdadero escudo para la salud mental. Mantener una actividad intelectual cotidiana organizada, el ejercicio físico regular y la participación activa en redes sociales solidarias. Es decir, que no debemos aislarnos ante situaciones que nos preocupan, nos intimidan o incluso nos desmotivan en cualquier situación. Bueno, un tip mental sería intervenir en nuestra forma de pensar. Es decir, cuando tenemos problemas, debemos limitar ese pensamiento en el cual decimos, ay, soy un fracaso o fallé en esto y el problema siempre soy yo, cuando no debería ser así. Es más, debemos tener un pensamiento de crecimiento que sobre todo nos devuelve el control a un lugar donde nosotros nos sintamos, se podría decir bien, en vez de aplastarnos o autosabotearnos nosotros mismos. De hecho, pensar así disminuye lo que es la presión arterial y permite afrontar las situaciones de una manera completamente realista. Exacto. O sea, uno se puede centrar o bien en el problema o bien en la emoción. ¿Qué pasa si me centro en la emoción? Ay, no, me fue mal en el examen de fisio y como me fue mal, entonces ya ahora me siento mal. Pero si es que me centro en el problema, me fue mal en el examen de fisio. Pero bueno, ya, por último, puedo dar el supletorio y voy a estudiar, voy a hacer esto. Entonces comienzo a proponerme soluciones y eso va a hacer que, ¡pum!, termine solucionando el problema. ¿Qué sucede en cambio cuando pasa la emoción? Cuando nos quedamos solo en la emoción, entonces esto no nos permite crecer. Además, recordemos que ocupar el asiento del conductor en nuestra vida no significa que vamos a viajar solos. Siempre podemos pedir ayuda y para eso está, por ejemplo, aquí en la universidad, nuestro querido Departamento de Bienestar Universitario, que está siempre con las puertas abiertas para poder recibirnos.
Y no solo eso, también contamos con la igualdad de oportunidades, encargada de asegurar que ningún estudiante sea discriminado o se quede atrás debido a condiciones particulares, garantizando un entorno seguro y libre de acoso o presiones indebidas. Acudir a estos espacios es muestra inmensa de madurez y ahora de inteligencia emocional. Totalmente. Y para cerrar nuestro programa, pasamos a nuestra reflexión final. Nos quedemos con esto. Como decía Charles Darwin, en la evolución no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino que aquellas que demuestran mayor flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. Bueno, y vinculándolo con la filosofía clásica, recordemos a Heráclito, cuando decía que todo fluye y que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque tanto el río como el individuo cambiamos constantemente. Nuestras crisis actuales no son estáticas ni tampoco van a durar para siempre. Claro, ahora abracemos la resiliencia, dejemos los problemas de lado aunque siempre van a persistir y sigamos adelante. Amén. Tienes muchas razones, Estefa. Muchas gracias por acompañarnos, amigos, en este programa y esperamos de corazón que lo que hemos podido comentar les sea valioso. Recordemos, como que un poco recapitulando, quedémonos con esta idea. Ante los pensamientos negativos que es humano, todos los podemos tener, siempre nosotros podemos decir, alto, respiro y voy a tratar de cambiar estos pensamientos. No puedo cambiar las cosas que me pasan, pero sí cómo veo a las cosas que me pasan. Y como dijo Sammy, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, siempre estamos cambiando. De hecho, bueno, nuestro podcast lo hemos basado en un libro disponible en la plataforma Audilo. Este se llama Estar bien aquí y ahora, de nuestro amigo Luis Rojas Marcos. Y de parte de Sammy, Tefa, Josué y quien les habla, eso fue todo por el episodio de Aquí Entre Nos. Cuídense mucho y a cuidar de su salud mental, que es muy importante. Bye. Gracias por su atención. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo.